le digo, otra antena a estación base que forma parte del mismo sistema celular o de la misma compañía. Eso es lo que sucede entonces cuando nosotros nos movemos a través de larga distancia y la llamada no se corta. Esto es gracias a ese proceso justamente de transmisión de datos. Bájalo un poquito al aire, por favor. Bueno, ahora aquí tenemos que transmisión está los dos tipos, ¿no? El hand-off blando y el hand-off duro, o hand-over, como les decía, se puede llamar de ambas formas. Dice antes y después, y existe en el hand-off blando existe una señal donde se solapan, por así decirlo, la señal de las dos antenas de base, ¿no? Entonces no significa, no representa ningún problema, el celular puede conectarse a ambas antenas y cuando ya esta pierde, la señal de la cual se encuentra más lejos ya está conectada directamente a la más cercana, ¿no? A la que tiene mayor potencia y en ese momento es cuando ya sube la potencia de la señal de transmisión. Ese sería el hand-off suave. Bueno, aquí tenemos el otro que es handover entre la estación base 1 y 2. Básicamente es el mismo proceso, con la diferencia de que utiliza mayor potencia en cuanto a la transmisión de datos de la estación que ya está esperando a recibir a ese paso del celular. Básicamente viene a ser el mismo proceso, ¿no? A ver, un ratito, por favor, creo que tengo mucho ruido aquí en el ambiente. Bueno, y en esta última parte también vemos las técnicas de mejora de la capacidad de sistemas celulares. Existen ciertas técnicas que ayudan, por ejemplo, a optimizar lo que es el uso de los canales de transmisión. Cuando hay saturación también en determinadas zonas, entonces se utilizan algunas técnicas para evitar de que haya esa saturación cargada a una sola estación base. Entonces, estas técnicas son las que estamos viendo ahí en pantalla, la utilización de frecuencia. Otra técnica es la cell splitting, otra es la sectoring y otra es la de coverage. ¿Qué dice ahí en pantalla? Se caracteriza porque el canal de abonados transmite en dos segmentos de tiempo y recibe en dos segmentos durante una trama y porque el terminal de abonado emplea los mismos. Estoy utilizando la diapositiva del semestre pasado, pero nos enfocamos en lo que les estoy comentando, que estas son las técnicas que ayudan justamente a la optimización del canal y cuando de reutilización de frecuencia. Esta técnica permite diferenciar, ¿qué dice aquí? Diferenciar a los sistemas de concentración de canales, permite diferenciar a los sistemas de concentración de canales frente al resto. Se trata de tomar todo el grupo de frecuencias asignado a la red y divide el grupo en varios subgrupos, celdas, y ordenándolos según su estructura celular. Se puede construir grandes redes con las mismas frecuencias sin que éstas interfieran entre sí. Entonces lo que se hace es, bueno, lo más básico, ¿no? Se reutiliza la frecuencia, no se cambia otra, no se hace mayor uso del ancho de banda incluso, sino que se utiliza una frecuencia que ya está siendo utilizada para poder llegar a los abonados. En todo caso, esta técnica tiene tiene un límite, llega a un momento en que ya no es óptima porque ya cargaría la misma frecuencia, entonces ya afectaría mucho la transmisión. Pero para eso existen otras técnicas. Por ejemplo, esta técnica del cell splitting también es bastante utilizada. Un segundito, por favor, tengo muchos ruidos.
Entonces tenemos la otra técnica que es la de cell splitting, cuando un número de usuarios se incrementa y acerca al máximo número al que puede dar servicio por célula, un punto, tal que la capacidad de servicio es afectada. Entonces las células pueden ser subdivididas en células más pequeñas. Esto se conoce como cell splitting. Entonces lo que se trata es de subdividir, en realidad se pone, recuerden ustedes que cada una de estas células viene a ser en realidad el área de cobertura de una antena base, ¿no? Pero cuando ya se cuenta con muchos usuarios en determinadas zonas específicas, entonces lo que se hace es colocar pequeñas antenas que puedan subdividir esa celda grande en pequeñas celdas más pequeñas, valga la redundancia, porque son antenas que estarían específicamente cubriendo áreas determinadas. Tienen menor costo, obviamente, son fácilmente desmontables, incluso si es que en algún momento ya esa área ya eh, de masivo uso, entonces fácilmente se puede cambiar y aplicar la técnica en otra de las células, en otra de la estación base, entonces de tal manera de que colocando estas pequeñas subdivisiones, que son pequeñas antenas, como le digo, se puede evitar la saturación de una estación base. Esa es una técnica muy conocida. Voy a ver si tengo a ver esto por aquí para mostrarles splitting. A ver, vamos a ver un videito. Creo que está en inglés, pero es fácilmente entendible. Además, para que ustedes vean de forma didáctica cómo es que funciona esta técnica del cell splitting. A ver, vamos a ver. Features of the cellular concept. Its first feature is frequency reuse. In frequency reuse, same set of frequencies are used for radio channels located in different areas. As shown in the diagram below, every cell named as A uses the same set of En frequencies. este caso estamos viendo la reutilización de frecuencia. The advantages of frequency reuse are many transmitters of small output power operating at the same frequency can be used. It reduces the minimum height of the transmitting antenna as each antenna has to cover a small distance. But the disadvantage is that if the system is not properly designed, then it may lead to co-channel interference. Co-channel interference is a phenomenon in which two frequency signals of adjacent channels interfere with each other. The second feature of the cellular concept is divided into smaller cells. Is half of the original radius cell. Ok, entonces ya hemos visto la reutilización de frecuencia, ya hemos visto el cell splitting. Esta otra técnica conocida como sectoring, técnica que se emplea desde los primeros despliegues de sistemas de telefonía celular, consiste en emplear antenas directivas en lugar de antenas omnidireccionales. Son antenas que apuntan a determinado lugar con un ángulo de 120 grados generalmente. ¿Qué dice? Las configuraciones más habituales son sectorización de 120 a 60 grados. Entonces, esta viene a ser una técnica más especializada que la anterior que acabamos de ver, con antenas que están dirigidas ya no de manera omnidireccional, sino que tienen un ángulo de entre 60 y 120 grados para zonas mucho más específicas. Pero no, yo creo que hay un video también de sectoring. Sí.
Sectoring, the technique for decreasing co-channel interference and thus increasing system capacity by using directional antenna is called sectoring. Decrease the co-channel interference and keep the cell radius R unchanged by replacing the single omnidirectional antenna by several directional antennas radiating within a specified sector. Cell is normally partitioned into sectors. These sectors could be 120-degree sectors. In that case, we will only have 3 sectors per cell, or you can divide into 4 90-degree sectors, or you can divide it into 6 60-degree sectors. Cell sectoring. Let us look at some typical geometries of cell sectoring. So one is our standard omnidirectional. We have not done by any sectoring. We have one base station is free to radiate at all portions of the cell. But what you can do additionally is to take that hexagon and first subdivide into 3 sectors on the same tower, which earlier supported my base station. Now we have 3 antennas and not one. Antenna 1 could be radiating in sector A, antenna 2 could be radiating in sector B, and antenna 3 could be radiating in sector C. There would be slight overlap between the sectors. The sector boundaries will not have a very clear distinction between A, B, and C. There have to be some overlap, otherwise, I cannot carry on successful handoffs. But in this case, we have used a sector of angle 120 degrees. The other possibility of using the same 120 degrees sector is to subdivide my cell in other fashion. So different geometries would require you to see whether your most distant base station on an average is what distance from serving base station antenna. Yet another method to sectorize the cell is to use 90-degree sector antennas. Here I have A, B, C and D at 90 degrees. Another method is to have a 60-degree sector. So I divide the original cell into 6 sectors of 60 degrees each. Normally, anything below this is not preferred because too many sectors would require too many handoffs and too many antennas. What are the problems with cell sectoring? Pause the video, think and try to answer from the cellular structure basics. I think you might have written the answer. Thank you. Let us discuss now. The first problem is the increase in number of antennas at each base station. They are expensive, they have to be maintained, they consume power. There is a degree in the trunking efficiency due to sectoring. Clearly, when you subdivide a cell into sectors and we are not asking for extra bandwidth, we are cutting the whole into smaller subsections and each sector is using a part of the pie. So individual trunking efficiency goes down. Then we have the additional problem of increased number of handoffs. Each sector is being treated separately and then you move from one sector to another. You have to be handed out. But the good news is many modern base stations support sectoring and the related handout without the help of mobile switching center. Therefore, we are sectoring uh, provides an alternative to the cell splitting. Listo. Y finalmente, que cargue.
Ya hablamos de la reutilización de frecuencias, comentamos el cell splitting, acabamos de hablar del sectoring, y viene una técnica conocida como Coverage Zone Approach, enfoque de zonas de cobertura. Básicamente esta técnica viene a ser la mezcla de las anteriores que hemos visto, en determinados casos sectorizando, en determinados casos creando pequeñas celdas con sectorización específica y a la vez con reutilización de frecuencia. Entonces se puede crear un híbrido de las técnicas anteriormente vistas. Y eso sería todo respecto a la parte que nos faltaba de concepto celular. ¿Alguna pregunta, compañeros? Entonces, con esto finalizamos la unidad 6. La siguiente sesión ya sería la unidad 7, pero nos vemos el día miércoles en clase para dar nuestro primer examen parcial. ¿Listo? Que tengan buenas noches, compañeros.